Bueno, buenas tardes a todos. ¿Funciona el micrófono bien, no? Sí. Bueno, bienvenidos a esta última ponencia del Congreso, del intenso Congreso que hemos tenido hasta hoy. No sé a ustedes, pero a mí no se me ocurre un broche de mayor lujo que el que nos brinda hoy la señora Lindo. Convendrán conmigo, además, en que tenemos que agradecerle de todo corazón que haya aceptado nuestra invitación en estas fechas en las que muchos están despertando, no nosotros precisamente, de unas vacaciones. Entonces, gracias, señora doña Elvira, por su tiempo. Estamos, como habrán comprobado, los burgaleses ya conocen un poco el espacio, las personas de fuera, que son muchas, estamos en un teatro isabelino que comenzó a construirse allá por 1843 y se inauguró oficialmente en 1858. Durante muchos años este edificio se convirtió en el único espacio de esparcimiento para la sociedad burgalesa. Si bien el estallido de la Guerra Civil, como muchas ciudades españolas, hizo que la década de los 40, en esa posguerra, y hasta bien entrado los 80, dejara de utilizarse, declarando incluso en ruina en algún momento. Sin embargo, en algún momento, alguna autoridad se le iluminó la idea de restaurarlo y se comenzaron obras de restauración del mismo edificio que se inauguraron en 1997, hace no tanto. De hecho, cuando éramos pequeños aquí algunos no conocíamos el teatro principal en activo, ¿verdad? Y nos acordamos de aquella inauguración con la infanta Cristina, etc. En este mismo edificio tenemos ahora una biblioteca municipal, una sala de exposiciones, una sala de conferencias, la sala Polisón, de la que vienen algunos de ustedes de la Asamblea, y un salón, el Salón Rojo, al que accederemos en un ratito para el brindis de despedida. Pero centrémonos en doña Elvira Lindo. ¿Qué decir de ella? Escritora, cineasta, guionista de cine, de televisión, actriz. Seguro que alguna cosita más nos puede contar, si quiere, en un ratito. Algo he leído también de que es bailarina y cantante frustrada por sus 3 hermanos, creo. No, por sus hermanos, que a lo mejor son más. Yo tengo 3, entonces sé de lo que habla. Pero, de hecho, tenemos que agradecer a estos hermanos que, gracias a ellos, podemos disfrutar de ella como escritora, ¿no? Con este oficio de escribir historias tan complicado. Todos aquí, creo, estoy segura, conocemos al entrañable personaje de Manolito Gafotas, cuyo nacimiento como personaje situamos en la década de los 90 y que protagonizó una serie de novelas que muchos de los aquí presentes, me consta, hemos usado en nuestra clase de español por todo el mundo. Bien. En 1998, gracias a esta serie de novelas, obtuvo doña Elvira Lindo el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Pero la señora Linda ha creado otros personajes, no solo destinados al público infantil y juvenil, además de Manolito Gafotas y El imbécil, que todos conocemos, ¿no? Estas novelas dedicadas a público adulto, hago una lista larga porque podría llevarme mucho rato explicar cada una de ellas, serán El otro barrio, en 1998, Algo más inesperado que la muerte, en 2002, Una palabra tuya, en 2005, con la que ganó el 19º Premio Biblioteca Breve, y Lo que me queda por vivir, en 2010. Y es que también, en paralelo a esta trayectoria literaria, ha escrito guiones de películas. La primera noche de mi vida, la película de Manolito Gafotas, que también hemos llevado muchos a clase, me consta, Ataque verbal, Plenilunio, La vida inesperada y El niño y la bestia. Retomando su labor literaria, nos situamos en la década de 2020, cuando publica A corazón abierto y la más reciente, que muchos habrán leído muy recientemente, En la boca del lobo, de este año de 2023, con la que está obteniendo un éxito de ventas y un reconocimiento de la crítica abrumador. No en vano, precisamente ayer mismo, le comunicaron que ha recibido el Premio Liber 2023, otorgado por la Federación de Gremios de Editores de España, con la que quieren, abro comillas, reconocer la aportación de la escritora a la literatura al crear unos personajes enraizados en la vida social que muestran la cotidianidad de los hombres y las mujeres comunes. Le damos la enhorabuena por ello, porque lo acaba de recibir. Un aplauso. Comprobarán que la actividad de la autora es imparable. Este año, además, ha codirigido su primera película, Alguien que cuide de mí, junto con la cineasta Daniela Fegerman. Yo creo que podemos afirmar que hasta la fecha, por lo menos, este puede ser su año, ¿no? Lleva un año, desde luego, muy intenso. Termino ya con una reflexión que me lleva a recordar un estudio que ella misma recordó hace no mucho en una entrevista de radio, en la que decía que se había publicado una investigación que concluía que existen 3 factores que pueden hacer perder prestigio a una persona que se dedique a alguna actividad creativa. Una, dedicarse a un público infantil o juvenil; otra, escribir textos humorísticos; y otra, tener una pareja, lo escuché hace poco, con un reconocido prestigio en este mundo de la creación. Ella cumple los 3 requisitos.
Sin embargo, en mi opinión, y precisamente por ello, estas 3 características, entre otras muchas, le otorgan un valor especial. Qué difícil acercarse a la mente de un adolescente, o de los adolescentes en general, me consta, tengo 3 hijos. Qué difícil crear textos humorísticos y qué difícil también ser respetada al mismo nivel que el de tu pareja, un escritor ya con un prestigio consolidado. Por todo ello, le doy mi más sincera enhorabuena, reitero mi agradecimiento de acompañarnos hoy aquí y con todo el placer le doy la palabra, que es a quien queremos escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Y bueno, casi es estupendo haber venido porque eso sí que es verdad que te saca de la mente vacacional y te devuelve al mundo de las polémicas, que es en el que vivimos, ¿no? Bueno, como yo creo que tengo poco que enseñaros a nivel académico, que de eso sabéis mucho, voy a hablar de mi experiencia. Quería disertar sobre la disciplina y la inspiración porque son, digamos, que los 2 factores que hay veces que parece que se contradicen y que tienen que ver en el trabajo que yo desarrollo. Has dicho tantas cosas que he hecho que yo pienso que algunas no las he debido haber hecho porque creo que no me da tiempo a hacer todo aquello que tú has dicho. Pero bueno, voy a contar un poco mi historia en este oficio. Nací, como muchos de vosotros, en un país autoritario. Autoritario era el régimen, autoritaria la religión que marcaba el camino moral de la población, infiltrándose en la intimidad de las alcobas y analizando hasta su pensamiento si éste se consideraba impuro. Autoritaria era la educación escolar, autoritaria hasta el punto del castigo físico a veces y de la humillación. Autoritario era mi padre, aunque el amor logre suavizar este aspecto. Pero a pesar de todo, a pesar de todas las jaulas que cercenan la libertad, a los regímenes autoritarios siempre les resulta imposible prohibir el deseo, impedir que un alma no piense en algún momento del día por su cuenta. Lo que ocurre con las criaturas escapistas, como la niña que yo era, es que cuando se encuentran bajo un régimen abrumadoramente autoritario, ponen toda su inteligencia al servicio de burlar las imposiciones. Creo que en esa tarea se me fue parte de mi infancia. Recuerdo haber oído una curiosa historia acerca de un tipo que en los años 50 tenía un gran talento para falsificar billetes. Realmente era un genio del dibujo, de la copia, de la impresión. Tanto es así que cuando la policía irrumpió en su taller, quedó admirada del trabajo finísimo que hacía este peculiar delincuente y no dejó de preguntarse por qué alguien que poseía un don indiscutible para un trabajo tan delicado no dedicaba esa habilidad a la artesanía o a cualquier oficio derivado de la destreza manual. Por alguna razón, él no valoraba suficientemente su talento para practicarlo en la vida legal, a la vista de todo el mundo. Seguramente no había disfrutado de un entorno en que su inteligencia fuera valorada, así que lo más fácil para él era el trabajo delictivo, el dedicarse con pasión y escrúpulo a engañar a fin de hacerse rico con una labor que habitualmente realizaban los artesanos y que jamás les hacía salir de la pobreza. De alguna manera, mi infancia reproduce la historia de ese falsificador. Mi personalidad escapista no encontraba mejor manera para respirar libremente que trazar estrategias todo el día para escaquearme de una autoridad que acá o allá, en el colegio o en la casa, se mostraba tan implacable como arbitraria. Porque es imposible que un régimen autoritario sea racional o coherente aplicando su doctrina. También puedo afirmar que en el escaqueo Tampoco puedo afirmar, que en el escaqueo perdiera mi infancia, porque como sabemos desde el Lazarillo, la astucia se ejercita cuando tratamos de esquivar una orden, de librarnos de una obligación, cuando mentimos para excusar una tarea no cumplida. Recuerdo que mis hermanos y yo nos repantingábamos en el sofá con los deberes y los libros cerca, a mano, porque nos parecía que al tenerlos cerca habíamos dado como un primer paso para el cumplimiento de nuestras tareas. Pasábamos la tarde peleándonos, viendo la tele, mareando a mi madre, que soñaba con irse muy lejos, haciendo apuestas tontas.
Cuando a eso de las 8 de la noche sonaban las llaves de la puerta, la tele se apagaba de pronto y todo el mundo se ponía a trabajar. Lo que se encontraba mi padre al entrar en el salón era una especie de sala de lectura con 3 niños aplicados. Faltaba mi hermana, que era la única verdaderamente estudiosa y que huía de nosotros para cumplir con sus estudios. Mi madre toleraba nuestro engaño y contribuía a él. Ella también se levantaba en ese momento y se marchaba a la cocina, porque compartía las ganas de escaquearse de un régimen que con ella, en su papel de ama de casa y de madre, también era asfixiante. Y lo sorprendente es que mi padre era tan ingenuo que se creía todo aquello y pensaba de verdad que continuábamos obedeciéndole aunque no estuviera presente. Yo era la más pilla de todos, porque siendo la pequeña tenía además el recurso sentimental. Era cariñosa, era zalamera. Echaba a correr detrás de mi padre y mientras él se iba quitando la ropa para ponerse el pijama, yo le colgaba el traje de ejecutivo, la corbata, le ponía delante de los pies las zapatillas de andar por casa. Y mis hermanos me tomaban manía, incluso mi madre me tomaba manía. Debía de sentir que era difícil competir con esos grandes recursos que tiene una niña pequeña para ganarse a un padre enternecido. Me pregunto cómo nos las apañábamos para ser tan indisciplinados, estando presos de una autoridad implacable. Seguramente porque los niños de entonces estábamos entrenados para guardar secretos, jugábamos a espaldas de nuestros padres, nuestro mundo se desarrollaba en un universo paralelo donde cabía el embuste o la media verdad. Obedecíamos cuando estábamos vigilados de cerca, pero no sabíamos en realidad lo que era la disciplina. Estudiábamos los exámenes a última hora, escribíamos primorosas chuletas que quedaban ocultas en el pantalón o en la falda. Y era precisamente ese vicio de recurrir a la marrullería, a lo ilegal, lo que propiciaba que acabaras aprendiendo lo que por sistema estabas eludiendo. Me pregunto ahora qué se me quedó en la memoria de todo aquello, si en realidad lo que más aprendí fue a ser una pilla, a fingir, si lo que más ejercité fue la valentía de recurrir a lo prohibido. Cuando tengo delante de mí, como ahora, a profesores esforzados que han de promocionar el trabajo y el aprendizaje a su alumnado, por un momento me viene la tentación de mentir una vez más y afirmar que fui una gran estudiante. Pero no lo fui, o no lo fui en el sentido estricto de la palabra. Aprendí a mi pesar. Y si no pude o no supe adaptarme del todo al sistema escolar fue porque, además de cambiarme demasiadas veces de ciudad y de escuela, nadie me enseñó a mirar el objeto de estudio con amor. Sí, con amor, a disfrutar del mismo hecho de aprender. Los atajos para aprobar me proporcionaban diversión porque el pícaro disfruta con sus hazañas, pero también un estrés añadido. Estrés, aunque entonces no existiera esa palabra. La misma ansiedad que seguramente sentía el falsificador de billetes cuando ya se disponía a poner en curso su obra. Se ha confundido tan a menudo el autoritarismo con la disciplina que cuando se trata de relajar la presión sobre el niño, se tiende a olvidar los beneficios saludables de la disciplina, como si una cosa fuera consecuencia de la otra, la disciplina una consecuencia del autoritarismo. Cuando lo que más protege a un niño de su inseguridad es saber lo que tiene que hacer y cuándo es el mejor momento para llevarlo a cabo. Es asombroso, pero jamás tuve malas calificaciones, salvo en algún momento en que mi comportamiento adolescente se desmadró y emborronó algún boletín de notas. Pero fui, estoy segura, una niña imaginativa, fantasiosa, que ponía toda su voluntad en los juegos y que se distraía a menudo en clase. Hay niños cuya mente vuela lejos en cuanto hay que atender mucho rato a un discurso. Y la mía era propicia a escaparse por las ventanas. Me ensimismaba en clase, en misa y en la comida cuando hablaba mi padre. Recuerdo una vez que estando mirando por la ventana sin ver, concentrada seguramente en algún momento feliz de mi corto pasado, envuelta en una melancolía escolar machadiana, recuerdo aquella vez del que fui arrancada sin piedad cuando mi maestra me cruzó la cara.
No recibí muchas tortas en mi vida, pero de esa me acuerdo de cada una de ellas. Echo de menos que me ayudaran a disciplinarme y también echo de menos algunas disciplinas que me hubieran enseñado a amar la escuela. Ni música, ni dibujo, ni expresión oral, ni baile, ni teatro, ni una gimnasia que no fuera saltar al temido y odioso potro. Todas aquellas artes, materias, saberes que luego han constituido mi día a día eran impartidas de mala manera, con un desprecio subyacente, como si no sirvieran para nada, como si saber expresarse con elocuencia no fuera una de las enseñanzas a las que nos vamos a tener que enfrentar más de una vez en la vida. Y luego he sabido que se me hurtó todo aquello que más me gusta y en lo que podría haber tenido mejor preparación. Si mi educación básica hubiera sido más abierta, más flexible, más generosa, con una mente inquieta como la mía, no me hubiera resultado luego tan costoso como me ha resultado aprender por mi cuenta. Todo lo que yo sabía hacer en mis juegos solitarios no me servía en la escuela. Yo sabía escribir cuentos con 9 años, sabía escuchar las historias de miedo que nos contaban mis tías, sabía creérmelas, que es una de las más envidiables cualidades de la mente infantil. Yo sabía cantar, sabía hacer vestidos a mis muñecas aprendiendo de mi tía costurera y aún así, qué odiosas me resultaban las clases de trabajos manuales. Yo sabía imitar las voces de los amigos de mis padres, los acentos de cada sitio al que llegábamos por supervivencia, para adaptarme rápido. Yo sabía organizar juegos, sabía organizar teatrillos con las niñas, hacer imitaciones de artistas a final de curso, que me eran muy celebradas. Pero todas mis habilidades no encontraban reconocimiento en el expediente escolar. Por suerte, de la misma manera que los artistas burlaron la censura, se burla de las más ingeniosas maneras y la autoridad no llegaba a controlar los juegos infantiles. Comencé a disciplinarme en el trabajo. Fue aquel primer trabajo en la radio a los 19 años el que me enseñó que cualquier acto comunicativo tiene que suceder en un tiempo limitado y con el objetivo de que sea comprendido por el receptor. Es probablemente la medida del tiempo lo que más educa la disciplina, así que fui a entrar en un universo adecuado para mí. Como nunca he perdido las ganas de jugar, enseguida advertí que además de saber redactar una noticia o un guión, la radio me ofrecía la posibilidad mágica de usar recursos sonoros para contar historias. Y sin saber nada, haciéndome guionista por intuición, observando cómo lo hacían otros profesionales mayores que yo, me dispuse a deshoras y por voluntad propia a escribir historias que nadie me pedía y por las que nadie me pagaba y a pedir a los viejos locutores que me prestaran sus voces para grabarlas. También a veces recurría a mi propia voz para interpretar esos personajes que acababa de inventarme. O sea que la niña salvaje se fue disciplinando por decisión propia, porque la vida había puesto a su disposición unas herramientas fascinantes para jugar. Alguna vez lo he dicho, la radio me lo enseñó todo. La radio enseña todo. Yo se lo recomendaría a cualquier persona, empezar por ahí. Yo recomendaría al claustro de cualquier centro educativo que montara una radio para enseñar a los alumnos a ser elocuentes, directos, claros, concisos, expresivos, para que aprendieran a respetar el tiempo con el que se cuenta, para que aprendieran a escuchar, que es lo más difícil, a aprovechar el tiempo que te ha tocado y saber resumir tu discurso, aunque dispongas de pocos minutos, a pronunciar bien, siendo natural y no impostado, a hablar para ser entendido por todo el mundo, no solo para los de tu cuerda o tu cultura, a pensar que siempre hay alguien al otro lado que te escucha y para que tu palabra tenga sentido, has de ser atractivo, locuaz, ocurrente. Dediqué una década de mi vida a ese aprendizaje y creo que esos 10 años fueron mi verdadera escuela, mi instituto, mi universidad, toda la década de los 80. Todo aquello que se me había negado en el colegio estaba al alcance de mi mano.
la creación individual y la puesta en escena en equipo, la música, la invención de historias y su narración, la creación de voces, la evocación de otros mundos. Pero un buen día se me pasó por la cabeza abandonarlo todo para volver a escribir cuentos como cuando tenía 9 años, y lo hacía en el cuarto de atrás, como así decía Carmen Martín Gaite. Ya no serían esos cuentos pensados para ser dichos, sino para ser leídos. No estarían marcados por el tiempo en antena, sino por ese difícil tiempo interior que precisa cada historia. Me quedé en casa, asombrada los primeros días de mi propia decisión. Me quedé en casa sin trabajo remunerado y sin saber muy bien cómo era eso de ordenarse el tiempo para uno mismo, sin saber cómo sería capaz de disociarme en trabajadora y en jefa. ¿Qué tipo de jefa sería conmigo misma? ¿Excesivamente tolerante, demasiado flexible o debería tratarme con mano dura? Al cabo de un año había sobre el tablero de mi mesa un libro, el primero de todos los que vinieron luego. Un libro para niños y jóvenes o para adultos que tuvieran ganas de recordar la infancia y reírse con el doble sentido que poseía el relato. Me pareció un milagro, igual que fue milagroso que el libro se convirtiera en pocos meses en una novela popular. Cuando se acabó aquella primera escritura, me quedé de nuevo de brazos cruzados, sin obligación, y otra vez el tiempo se volvió espeso y amorfo. Fueron los lectores los que me sacaron de aquel estado de incertidumbre, pidiéndome que les contara otra historia. Ese entusiasmo es el que marcó mi camino. Volví a sentarme y fui aprendiendo poco a poco que, aunque no respondiera a las órdenes de nadie, debía ser mi conciencia la que dictara el horario. Aprendí que las ideas fluyen caminando, pero que luego hay que sentarse y hay que permanecer sentado al menos unas horas. Basta con 3 horas al día, basta con 3 páginas, como señalaba la escritora Alice Munro. Si has escrito tus 3 páginas, ya puedes sentirte satisfecho. No hay sábados ni domingos. Cada historia responde a una música muy concreta y si se abandona el trabajo por muchos días, luego es difícil volver a retomar el tono en el que se estaba escribiendo. Es el tono, el ritmo, la secuencia. Hay que mantener vivo en tu cabeza el sonido de las voces. Cuando un libro se abandona por un tiempo demasiado largo, no queda más remedio que volver al principio, que repasar, que reescribir. Aún no sabiendo definir cómo es mi escritura, creo que todo en mí parte de mi sentido de observación infantil. Tenía oído para distinguir las cualidades del habla según fueran los acentos y las edades y la edad de quien me hablaba. Y me fui adaptando a la manera de hablar del interlocutor hasta el punto de cambiar con mucha rapidez de acento. Creo que en ese anhelo camaleónico, consecuencia de una necesidad urgente de adaptación. Mi madre veía a veces con inquietud cómo su niña iba cambiando de acento y eso le provocaba asombro, pero también me ponía nerviosa. Cuando escribí aquellos primeros libros, mi estilo estaba muy sujeto al habla de la calle y al estilo directo que había aprendido de niña y en esos 10 años de radio. Por un lado, me acomplejaba pensar que mi forma de escribir no pudiera ser literaria, aunque luego me encontré con la literatura americana, que es menos verbosa, con la literatura estadounidense, que es menos verbosa y prolija que la que se escribe en castellano. Lo increíble es que aquellos primeros libros míos tan coloquiales, aunque gran parte de las expresiones, si lo recordáis, no fueron tomadas de la calle, sino inventadas directamente por mí, se fueran adaptando a otros idiomas como si hubiera un lenguaje universal, el de los niños de los barrios, que traspasara fronteras y eliminara barreras culturales. Mis libros para niños no solo se tradujeron a muchas lenguas, sino que ayudaron a numerosos estudiantes de español de medio mundo a adquirir giros coloquiales de esa lengua que estaban aprendiendo. Aunque, claro, después escucharlo resultaba muy chocante, porque utilizaban expresiones tan ligadas al personaje que sonaba muy cómico escuchar a un ruso
o a un italiano hablar del mundo mundial, el silencio bastante sepulcral, el globo terráqueo, o decir que iban a empezar su historia desde el principio de los tiempos. Debo agradecer a esos primeros libros el impulso que me dieron unos lectores tan entregados que pedían más y más. Y eran lectores de medio mundo. Recuerdo, por ejemplo, que en Japón el hispanista Norio Shimizu hizo una adaptación de los libros para enseñar español en la Radio Nacional japonesa. Yo podía haberme dedicado solo a escribir las historias de la familia García Moreno, pero mi mente se inquieta y cuando adquirí las destrezas y la experiencia que requiere comenzar y acabar un libro, quise, naturalmente, adentrarme en otros mundos. Empezar un libro y acabarlo. Creo que todo oficio artístico está sujeto a esa disciplina. Tienes una idea, la empiezas, pero la tienes que acabar. Comenzar es difícil porque elegir el punto de vista para narrar una historia es complicado, pero acabarla significa que has estado muchas tardes sentada en tu cuarto averiguando a diario cómo se llega hasta el final, cuáles son los senderos que eliges, cuál tiene que ser el destino de tus personajes. La escritura me ha enseñado a ser disciplinada en casi todos los aspectos de la vida. Escribir para mí significa levantarme por la mañana, arreglar mi espacio para que sea pulcro y agradable, responder a los asuntos domésticos, ser mi propia secretaria durante 2 horas en la mañana y dejarme la tarde libre para escribir. Cuando comienzo una historia, adquiero un compromiso con ella. Se lo comunico a mi editora para que vele por mí y para que me llame de vez en cuando y me pregunte por dónde ando. También se lo comunico a mi pareja, a la persona con la que comparto la vida, para que no me deje dispersarme. Y así voy rodeándome de vigilantes que me impiden que me despiste. Quieren leer lo que escribo y ese deseo es mi mayor estímulo, es lo que me ayuda a trabajar. Pero es evidente que no se escribe solo a base de disciplina. Yo creo mucho en la inspiración, en ese momento mágico en el que una idea poderosa se hace presente, se revela. Puede manifestarse a modo de voz, de la voz de un personaje, de una imagen, de un paisaje, de una escena, de un diálogo que de pronto se representa en tu mente una y otra vez. A lo largo de los años he aprendido que hay momentos de inspiración que son como estrellas fugaces. Todo parece estar seguro, todo parece una idea genial, hasta que esa estrella se esfuma y deja de interesarte o la pierdes porque no te pones enseguida a trabajar sobre ello. Hace 2 años yo sentí una de esas revelaciones a las que me refiero. Subí a la aldea más alta del enclave en el que nació mi madre, el Rincón de Ademuz, una pequeña comarca que pertenece a Valencia, pero que se encuentra inmersa en la provincia de Teruel. Y de pronto pensé en que ese lugar sería un buen escenario para una novela de fantasmas. Y desde luego era la localización perfecta. Era un conjunto de casas bien conservadas, algunas ruinas y una serie de construcciones evocadoras e interesantes. El lavadero, la escuela ya cerrada, pero restaurada por unos arquitectos amantes de las construcciones de la zona y que de vez en cuando visitan algunos de los escasos curiosos que suben hasta allí. Tenía un antiguo horno de pan, también cerrado, pero restaurado, y que había hecho las veces de barbería en el pasado. Tal vez por haber padecido o gozado de una vida nómada, siempre he imaginado, y supongo que a muchos de ustedes les pasará eso, que vamos dejando a nuestro paso el fantasma de los años pasados en lugares que fueron esenciales para nuestro crecimiento. ¿Verdad? Parece que cuando volvemos a una casa de nuestros abuelos, a una casa que ya no tiene vida, nosotros encontramos la nuestra en ella, ¿no? Pensé en la niña que yo había dejado allí en los veranos de mi infancia o en Navidad,
cuando recorríamos España entera con un cordero en el maletero para cenar en el horno de mis tíos en Nochebuena. Pensaba que mi pequeño fantasma seguía sintiendo el peculiar sonido de las hojas de los chopos junto al río Turia y que cruzaba los puentecillos de madera de los ríos pequeños, imaginando que algún tipo de accidente impediría que abandonaran de nuevo el paraíso de aquellos días para volver a la ciudad en que en ese momento vivía. Pensaba en ella, en mi fantasma, en el desarraigo que sentía cada vez que en la ciudad, en la puerta, veía el camión de mudanzas, el Capitoné, que avisaba de un nuevo destino. Y quise concederle a través de la literatura esa tranquilidad de ánimo que necesitan los niños, esa estabilidad, ese sosiego. Su escuela sería para siempre la del pueblo, su maestra, doña Milagros. Sus pasos la llevarían cada tarde a una de esas fuentes que están en esas peculiares montañas arcillosas. Se escucharían en eco las campanas de la iglesia por todo el valle. Cada día vería sacar el pan del horno, olería el aroma de las magdalenas sobre la llanda. Escucharía los mensajes cifrados que las mujeres se intercambiaban en el mercado, en la plaza, y que siempre parecían contener algún secreto. Vería quedarse la sala a oscuras y a las tías arrimadas a la ventana para captar el último rayo de luz, hasta que una de ellas decía: «Da la luz». Esa era la única felicidad posible, un mundo inamovible, estable, sólido. Pero la niña, que era yo, estaba obligada a seguir los destinos del padre, y esa ansiedad permaneció de movimiento, permaneció en ella, en mí, hasta esa tarde de hace 2 años y medio, en la que subió a la aldea y encontró que aquel valle era el lugar para quedarse, para encontrar lo que fue o para recuperar aquel encanto. Esa fue la inspiración que se me presentó clara, rotunda, atractiva, y decidí seguirla y volví al pueblo una y otra vez, cada ciertos meses, para escuchar las voces de las mujeres, esa manera tan precisa en la que cuentan el pasado. Quise observar la naturaleza con atención y ponerle nombre a los pájaros y a los árboles. Y fui tomando notas en un cuaderno. Mi fantasma, el de mi persona, desapareció porque no pretendía hacer algo confesional. Y entonces fue Julieta, la niña de la novela, la que se me hizo visible. La vi bajando por una de las calles de la aldea, muy delgada, más bien enclenque, en una preadolescencia contenida por alguna razón. Había algo candoroso en su rostro, pero también una sombra que denotaba dolor, un secreto. Más tarde pude ver a ese otro personaje del libro, a Emma, la profesora de Ciencias Naturales, una mujer que se había quedado anclada en un episodio de juventud, en el amor arrebatado por el panadero de la aldea. Y provoqué un encuentro entre ellas que marca el tono mágico, un tanto fantasmal de toda la historia, porque es una amistad hecha por una niña de 11 años y por una mujer de 20 y tantos, que no hablan como si fueran niña y mujer, hablan como si hablaran sus almas y pudieran contarse todas las verdades. Hablan con una conversación transgeneracional, no están pendientes de lo que la otra no puede saber por la edad. No quise escribir una historia realista, prefería dejarme llevar por la manera en que mis mayores mezclaban lo que los ojos veían con aquello que la mirada no captaba pero presentía. De alguna manera, los niños que pasamos tiempo en un pueblo percibimos ese sentido mágico de las cosas. Un territorio lleno de presencias del pasado que eran continuamente devueltas a la vida gracias a las conversaciones a la caída de la tarde. Viví tan inmersa en ese mundo que me ha resultado muy difícil salir de él y he sufrido tras escribir una gran melancolía. Tengo como consuelo que mi historia vuelve a hacerse presente en cada lector que se adentra en este bosque para mí tan real. Nunca he sentido tan vivamente la llegada de la inspiración, esa sacudida poderosa,
Nunca he necesitado tanto de la disciplina para que durante un año no me dedicara a otra cosa que a escribir de manera arrebatada una historia. No soy nostálgica, pero cuánto me hubiera gustado aprender en la escuela de otra manera. Que al estudiar me hubiera gustado tanto como para dedicarle el tiempo que dediqué a buscar tretas para evitarlo. Si soy benévola conmigo misma, diré que el sistema no concebía a criaturas como yo. Así que todo lo que sé ha sido un empeño solitario posterior, poco académico, movido por una curiosidad anárquica. Tal vez eso, precisamente, me hizo escritora, o porque la única asignatura en que sentía la aprobación fue la literatura. Escribí un cuento con 12 años. Se llamaba La libertad es un puente. Se trataba el puente de uno de esos puentes donde anda mi pequeño fantasma todavía en el pueblo. Hay que imaginarse que he tardado toda una vida en desarrollar aquel borrador que presenté en la escuela. Es decir, que aquella redacción que yo escribí con 12 años, La libertad es un puente, es el borrador de la última novela que he escrito, y así lo siento, ¿no? El profesor, don Manuel Mateo, me puso un 10 y lo rodeó con un expresivo círculo rojo, como para decir, un 10 es un 10. Bueno, pues no sé qué ha sido de él y no sé si sabrá que ese momento decidió mi destino. Él había detectado que tenía ante sí una niña con inspiración y yo tuve que hacerme adulta para someterme a la disciplina. Y les aseguro que todavía sigo aprendiendo. Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de preguntas. Vale, ¿sí? muy bien. Si alguien quiere hacer una pregunta a la señora Lindo, creo que... Y me pueden llamar Elvira. Elvira, venga, vale. Porque la señora... Ya, yo qué sé. No, sí, está bien, pero la señora Lindo... No sé, vale. Espero que me pille un poco lejos todavía. ¿Verdad? Venga, pues Elvira. A mí me gustaría hacerte una pregunta mientras la gente se anima, ya que tengo el micrófono. Es una estudiante nuestra. Bueno, en primer lugar, agradecerte por este rato de encuentro en el que nos has hablado con belleza y sinceridad. Y mi pregunta tiene que ver con la finalidad de las historias. Como bien has dicho, perteneces a las generaciones que han nacido en un ambiente autoritario y que habéis vivido en propia carne el proceso hasta la sociedad en la que nos encontramos. Me fascina cuando alguien comparte el proceso creativo de una historia y me encantaría preguntarte por la finalidad, porque empezaste a escribir en aquel momento autoritario y sigues escribiendo ahora, y pues me gustaría saber si la finalidad por la que escribes ha cambiado con el tiempo o en qué crees que debe ponerse hoy el hacer hincapié cuando contamos historias, tanto a niños igual como a adultos. ¿Cuál es ese objetivo? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, no es una buena pregunta porque digamos que el objetivo es verdad que cambia, es el mismo y al mismo tiempo cambia con el tiempo. Yo, si te digo que empecé a escribir con 9 años, es cierto. La primera palabra que escribí es muy curioso porque después de tanto traslado en una vida tan nómada, pues la verdad es que mis padres guardaban muy pocos objetos. Eso que todo el mundo quiere tener. Así que yo tengo en un cajón de mi casa los objetos que guardo de mis padres, sobre todo de mi madre, que murió muy pronto, y son muy pocos. Entonces, para mí, su cartera, la cartera que tenía encima de la cocina con el dinero que nos daba y tal, pues cosas que son en realidad muy pobretonas, en cuestión de que no es, ¿sabes?, una joya ni nada de esto, pero son maravillosas, ¿no? Pero tuve un cuento que
tuve un cuento muy bonito, ilustrado, que yo creo que cuando hablamos de, cuando se les pregunta a los escritores ¿cuáles fueron tus primeros libros? Siempre dicen Moby Dick. Dices, mira, no pudiste empezar por Moby Dick, o sea, no tenías comprensión lectora para eso, ¿no? Entonces se nos olvida que hay ilustradores, que eso es lo primero, por la voz de los mayores y por las ilustraciones es por lo primero que nos hacemos lectores, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces yo tenía El muñeco de papel, aquel libro de Mercedes Gimona, ilustrado, precioso, que luego he visto que es un clásico, que se vende, no sé si en eBay por un montón de dinero, porque es muy bonito. Entonces yo lo tengo recortado, como si yo misma hubiera intervenido con unas tijeras en el propio cuento, porque es un niño que está enfermo y que se dedica a recortar, y hay un muñeco de papel que de repente cobra vida y todo eso, ¿no? Entonces, ahí puse mi nombre, escribí mi nombre con B en vez de con V, y imagínate, y puse una palabra que me hace mucha gracia, la separé en sílabas. Entonces puse una primera palabra que era almario. Y entonces me parece que es una bonita palabra, ¿no? Porque el armario es como un lugar de la casa tan evocador, pero si encima guardas almas en vez de ropa, pues ya tiene como un sentido maravilloso y mágico, ¿no? Entonces, cuando empecé a escribir a los 9 años, que yo era cuando vivía en Palma de Mallorca, realmente empecé que ya mis padres nos compraban libros por todos los cumpleaños y todo esto, a cada uno. Y en algún momento escribí en el periódico que el algoritmo son los padres, porque ellos tienen una idea de ti y entonces a cada uno nos compraban el libro que ellos suponían que iba con nuestra personalidad, ¿no? Las niñas con las niñas, los niños con los niños, eso estaba claro, ¿no? Entonces tuvieron a bien comprarme, primero porque existía esta maravillosa colección de historias de la editorial Bruguera, que yo creo que todos leímos los clásicos adaptados con dibujos también y tal, y entonces me compraron Mujercitas y claro, yo creo que muchas de las escritoras, cantantes, filósofas a lo largo de las décadas han empezado a escribir imitando a Joe March, ¿no? Entonces yo siempre digo que a quién le importa si ese libro es bueno o no literariamente cuando ha provocado tantas vocaciones, ¿no? Eso ya, digamos, es una razón para tenerlo en cuenta. Luego ya visité su casa, todo eso, que es una historia fascinante, ¿no? Entonces, lo que yo quería cuando escribí esos primeros libros, mi objetivo era realmente la independencia. Aunque tú no lo sepas, un niño no le da ese nombre a las cosas, pero tú estás escribiendo, ya estás haciendo algo tan por tu cuenta que ya es un sentido de independencia. Si además el modelo que tienes es un modelo literario que es una chica rebelde, hay algo que realmente te está uniendo a esa personalidad. Con lo cual, eso era el principio. Luego, cuando seguí escribiendo, ya en mi adolescencia, que escribía poesía, que ya la reuní como en una especie de librito y lo repartí entre amigas y todo eso, pues ya quería ser leída. O sea, ya tenía una vocación de ser leída. Y hay una cosa muy curiosa porque entonces tenía una vocación así poética muy, muy adolescente, ¿no? Entonces hicieron un concurso en el colegio y yo, que era muy chulilla, pues repartí poemas entre mis amigas para que se presentaran. No hace falta que lo escribáis, yo lo escribo. Y yo me reservé el que creí que era el más brillante, porque era en realidad era el más verboso, que yo era lo que creía que era lo brillante, ¿no? Y no ganó el mío. Entonces yo tuve que ver cómo recogía el premio una compañera mía a la que yo le había cedido su poema. Fue una cura de humildad muy grande. Entonces ahí sí que quería ser leída y ahí realmente eso fue como el comienzo así de una vocación. Luego el objetivo, cuando escribía, en la radio hacía muchas cosas, pero cuando escribía cuentos para la radio y tal, que era ser escuchado, obviamente, pero sí que yo notaba que eso me distinguía a mí
de mis colegas de la radio. Es decir, que todo el mundo en esa época, estamos hablando de los 80, quería ser periodista, porque los periodistas todavía eran un modelo, igual que los políticos. Estábamos en el comienzo de la democracia y políticos y periodistas eran un modelo social. O sea, la gente no tenía esa aversión que puede tener ahora hacia cierta clase periodística o hacia cierta clase política, ¿no? Entonces, muchos jóvenes querían ser periodistas e informar y salir de España. O sea, había de verdad una verdadera vocación, muy grande vocación periodística, porque tenía prestigio. Pero yo enseguida descubrí la otra parte de la radio, que es la radio más, la parte más evocadora, más literaria, y sí que necesitaba distinguirme. Además era muy joven, entonces todo lo que fuera distinguirse de los otros, ¿sabes? Aunque fuera una cosa muy íntima y muy personal, ¿no? Y quería ser escuchada, ¿no? Luego hice tantos guiones y todo esto que realmente era muy difícil enseñar. Eso era para ser escuchado, porque los guiones no tienen mucho interés al ser leídos, porque no es una escritura como la literaria, ¿no? Cuando cuando me quedé en casa y empecé a escribir un libro, realmente no pensaba en nada salvo si sería capaz de terminarlo. Y cuando ya escribí un libro detrás de otro y todo eso, ya lo que traté es de quitarme la sensación de que había alguien vigilándome. Y eso yo creo que es ya lo que se te queda, ¿no? Tienes que escribir libremente, sin pensar que hay alguien que te va a juzgar. Porque como tengas al juez aquí permanentemente diciendo tu novela es buena, tu novela es mala, tu novela, pues realmente no vas a hacer algo. Con lo cual creo que en este oficio te pasas hay un permanente estado de angustia en cualquier oficio creativo. No es saludable. Quiero decir que siempre se dice, bueno, pero eso es bueno. No es saludable, pero se tiene, ¿no? Y yo creo que ahora, para mí, el objetivo, cuando te dan un premio y dicen por qué, yo nunca lo entiendo muy bien, ¿no? O sea, quiero decir que hacen una redacción, te sientes muy honrado y tal. El de ayer decía que he estado atenta a las voces de las personas comunes. Yo creo que esas, digamos, para mí, la base de la literatura, las personas comunes, a las cuales nosotros tomamos y hacemos que se revelen a ojos de los demás, que muestren su mundo a ojos de los demás, ¿no? Y hay veces que esas personas comunes no las vemos salvo en lo literario. No, o sea, es posible que podamos entender mejor la Rusia de los zares. O sea, podemos entender mejor gracias a Tolstoy o a Chekhov o determinados momentos históricos gracias a sus personajes. Es probable que entendamos mejor la España rural gracias a Delibes. Es probable que podamos, entender el ser madre o el ser la negligencia, la maternidad gracias a Alice Munro. O sea, y ella, por ejemplo, es una escritora que tiene muy en cuenta esos personajes comunes que tratamos de dar vida, porque los personajes, yo no creo que ahora se habla mucho de los temas de los libros, ¿no? Que son, bueno, pues la España rural, la violación, el abuso, pero yo creo que los libros no tratan de temas, tratan de personajes a los que les ocurren cosas. Otra cosa es que luego, cuando el lector lee, esa identificación con él, con su propia vida, es lo que, no solo identificación, sino entender lo que le ocurre a otro, eso es lo que le da luz sobre distintos aspectos de la vida. Yo cuando escribí mi última novela, que para mí ha sido un trabajo muy de orfebre, porque tiene una estructura rara, pues no pensaba, este libro trata, ¿sabes? Es una niña que ha sufrido esto,
no pensaba en eso, sino que pensaba en su voz, en su mirada, en su forma de pensar, en lo que le había ocurrido a ella, en hacer un individuo, no en escribir sobre un tema, sino en hacer. Y eso es lo que, digamos que es el objetivo de mi trabajo, poner en las manos del lector la vida de personas comunes. Ese es mi trabajo. Muchas gracias. Yo, mientras se atreven a hacer preguntas... Hay alguien, vale. Vale, sí que hay. Muchísimas gracias. Simplemente quería agradecerle, como supongo que le pasará a muchos padres de los que estamos aquí, que mis 2 hijos leen muchísimo gracias a Manolito Gafotas. Y insistieron en una de las presentaciones que usted hizo en la Feria del Libro de Madrid, en ir conmigo a la feria para que usted le firmara unos libros que todavía los conservan en mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo espero que hayan superado esa etapa y que me sigan leyendo ahora, porque si no, yo eso ya quiero decir que sé que hay 1 o 2 generaciones españolas que se han... Pero realmente es un personaje que habla por sí mismo ya. Yo no sé qué decir del personaje, que estoy tan embebida en mis personajes de ahora y en todo eso, ¿no? Que además pues me ha gustado mirar la infancia, me gustan los seres desamparados y la fortaleza infantil al mismo tiempo, desde otros puntos de vista. Porque, por ejemplo, en El corazón abierto yo me veía a mí como niña y me gustaba tener esa voz en el libro, ¿no? Y en este me gusta seguir los pasos y escuchar a una persona de 11 años, darle toda la seriedad posible, ¿no? Entonces, pues realmente ahora es que le aseguro que no he salido del libro que he escrito, o sea, estoy en él todavía. Entonces sí es verdad que entiendo la influencia que ha tenido el personaje, porque ha hecho muchísimos lectores, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es cuando esos lectores me vienen con libros. O sea, yo aprendí a leer aquí, pero además leo ahora estos libros. Allí lejos. Gracias. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por compartir un pedazo de tu mundo interior con nosotros. Como estudiante de máster tengo la sensación de que paulatinamente se nos invita a sustituir lo literario por lo audiovisual, y tú que has trabajado en los 2 mundos, quisiera preguntarte qué es lo que te aporta el cine y qué es lo que te aporta la literatura. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para mí el cine me ha aportado muchísimo. Yo creo que no podemos... Es una influencia tan grande en nuestras vidas que yo creo que incluso la literatura sería diferente si no hubiera existido el cine, porque tenemos muchísimas influencias cinematográficas, ¿no? Ya cuando hablamos de lo audiovisual entro en otro mundo, ¿no? Porque ahí entran muchas cosas. Entra la televisión y incluso ahora las pantallas, ¿no? Pero por ejemplo, creo que los profesores, cuando yo estudiaba, cuando tenía 14 años así, había un montón de profesores progres en los colegios y en los institutos que promovieron cineclubs en los colegios. Eso creo que era buenísimo. O sea, creo que a veces queda olvidado porque, bueno, aparte de que en el cine hay un montón de adaptaciones cinematográficas en las cuales yo también he trabajado, ¿no? Pero creo que el cine provoca mucha discusión entre los alumnos y me hizo muchísima gracia que hace poco vi, creo que lo podéis encontrar porque me parece increíble, en Televisión Española, un reportaje como de los años 70 o así, que hacen en la Universidad de Cheste, me parece, en la Universidad Laboral,
porque es una universidad en la que 2 profesores han organizado cineclub. Entonces les hacen preguntas a los niños, pero los niños deben tener, pues te digo, unos 13 años. Y los niños están viendo Hitchcock, los niños están viendo clásicos y hablan y les preguntan, ¿a ti qué te ha gustado más? Pero están con esa cosa de los niños muy entusiasta, pero como si estuvieran jugando, pero hablando de los clásicos que han visto y tal. Y yo digo, qué barbaridad, esto debería volver a la escuela, ¿no? Te digo porque fue una época así, cuando yo, en la época esa última en la que estuve, colegio, instituto y todo eso, es verdad que un montón de profesores modernos irrumpieron en la enseñanza tradicional, ¿no? Yo creo que no se puede, yo creo que las artes tienen que ser transversales. La literatura, el cine, la música. Me resulta muy difícil pensar que hay un buen poeta, una buena poeta, que no sepa de música, porque no lo entendería. Si no tuviera oído musical, no entendería que escribiera poesía. Pero, por ejemplo, el humor tiene mucho que ver con el ritmo y tú tienes que saber tener un ritmo para escribir humor. Eso tiene que ver con el compás también. Es más, yo tengo una conferencia, mira, podía haber leído la otra, pero me lo podría haber ahorrado, pero no se me ha ocurrido. Tengo una conferencia que se llama Literatura al compás, que hago con un... ¿Me podéis traer otra vez? Bueno, claro, sí, no problema. Que hago con un músico, con un pianista buenísimo. Entonces, la teoría está en que en los años 30, en ese momento dorado en el que intelectuales pues como Lorca, Falla, etcétera, buscaron la raíz del pueblo, de las costumbres populares y todo eso para devolvérselo al pueblo, pero armonizado, etcétera. Entonces, en todas esas escuelas, digamos, de la República, en las que se trataba de enseñar música, poesía al mismo tiempo, es decir, que hacía que las enseñanzas se mezclaran. Yo creo que para los niños, es mucho más para los niños pequeños, creo que los niños muy pequeños son los que tienen más sentido artístico y que luego se va perdiendo. En la adolescencia es una catástrofe y a veces se recupera, ¿no? Pero los niños muy pequeños, generalmente todos saben cantar bien. Es mentira que un niño no pueda cantar bien. Todos los niños pueden, a lo mejor no solos, pero en coro todos los niños cantan bien. Y las voces disonantes sirven también. Todo niño sabe cantar bien, todo niño sabe dibujar bien, porque su forma de dibujar es libre, no la puedes juzgar de la misma manera, ¿no? Y la poesía se debería enseñar a través del dibujo y de la música. Entonces nosotros hacemos una conferencia como al estilo de los años 30, entonces él toca el piano y yo voy contando. Entonces cantamos también, ¿eh? O sea, y cantamos y él toca a Falla, Debussy, va metiendo ahí músicas evocadoras y creo que queda muy bonito y explica un poco eso que te estoy diciendo, que no puedes... O sea, yo creo que en un arte caben todas. Entonces, cuando se habla de lo audiovisual, pues hay que tener cuidado porque pensamos pantalla, 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 ¿no? Y creo que que una película de Chaplin a un niño, si tú lo entrenas para que pueda ver películas en blanco y negro, si puede ver una película de Chaplin, si puede disfrutar, si no disfruta ahora es porque no estamos adiestrando a los niños convenientemente, no estamos enriqueciendo esa educación, pues porque nos han podido las tecnologías y yo creo que nos hemos entregado a ellas e incluso gente con discursos muy bonitos de cómo se adaptan las nuevas tecnologías, pero lo cierto es que al niño le resta mucha concentración y mucha atención el estar con pantallas. Entonces me parecería más educativo, al contrario, el cine que otras cosas. Yo veo ahora los dibujos y me parecen, bueno,
no me parecen tan potentes como los dibujos de antes, me parecen muy estereotipados, por así decirlo, ¿no? Entonces, viva el cine, ojalá. Luego, cuando escribes para el cine no estás escribiendo literatura, pero los diálogos sí que tienen. O sea, cuando yo escribí la primera novela, El otro barrio, pues me decían que escribía mucho diálogo en la novela, ¿no? Pero me parecía absurdo, hay novelas con muchísimo diálogo, ¿no? Y probablemente ese amor por el diálogo venga por la radio y venga también por todo lo que he escrito para el cine. No sé si he contestado a tu pregunta. Pero... Una pregunta más, yo creo, no sé cómo está. Bueno, voy rápido, soy yo la que tengo la culpa. No, estamos encantados. Hola, Elvira. Para mí es un placer inmenso poderte ver en persona. Para mí, yo cuando te veo, me siento como una adolescente, tengo ya 53 años. Yo te he seguido mucho a lo largo de toda tu trayectoria. Superé a Manolito Gafotas, o sea, esa época de Manolito Gafotas. Estoy esperando que salga. Bueno, ya he leído En la boca del lobo. Bueno, escribí una memoria de máster en la que aparecía quizás un cuento que no conozca todo el mundo, que es La abuela de Olivia se ha perdido, ¿no? Un cuento ilustrado de hace mucho tiempo. Entonces, simplemente cuando tú expresas esa angustia que sentís algunos escritores o varios escritores, yo simplemente te digo, mientras tengas fans como yo, que para mí eres como una estrella del rock, o me siento adolescente con 53 años esperando que salgan tus nuevos libros, te digo que tendrás muchos lectores y me congratula que recibas premios, porque en realidad es un reconocimiento a tu trayectoria y tu evolución, ¿no? Así que yo solo darte las gracias. Ay, muchas gracias. No, muchas gracias, de verdad, porque yo realmente pues he podido, digamos, llegar hasta aquí, que no sé qué es, pero he llegado hasta aquí gracias a mis lectores y a una fidelidad, ¿sabes? O sea, yo ya sé que cuando saco una novela, lo que quieres es que los fieles te sigan leyendo y captar algunos más, ¿no? Y que noten, como que aprecien esa trayectoria, ese esfuerzo que tú tienes por no ser igual que lo anterior, sino por dar cosas nuevas, porque yo creo que, quiero decir que creo que si, pongamos un ejemplo cercano, ¿no? Si eres Antonio Muñoz Molina y te dicen, bueno, es que como el invierno en Lisboa no hay otra, y dices, madre mía, después de todo lo que he escrito, ¿sabes? O sea, que aprecias que el lector, que haya un lector que siga tu trayectoria, ¿no? Bien, es verdad que mi trayectoria es muy dispersa porque han entrado el cine y han entrado otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que pones tanto corazón en las cosas que haces, ¿no? Que cuando sacas un libro estás pensando que lo lean, que me digan algo, ¿sabes? Que me lean y me digan algo de lo que han leído, que vivo de esto. No vivo económicamente, vivo de esto precisamente, de que la gente, cuando te dice, estarás muy cansada, de que no estoy muy cansada, o sea, es mi trabajo, pero es más que un trabajo, es una forma de vivir, ¿no? El otro día precisamente lo hablaba en casa, que está claro que premios y tal son una recompensa y está muy bien, ¿no? Pero es un trabajo que nunca se ve del todo recompensado, porque hay tanto de ti en lo que tú pones que, no sé, es muy difícil. Cuando acabas un libro generalmente tienes un bajón y yo qué sé, y te quedas ahí como flotante, ¿no? Y piensas, pues ya no se me ocurrirá ningún otro, ¿no? Y entonces, bueno, los artículos y cosas de esas te sacan de tu ensimismamiento, pero en realidad lo que más te gustaría es dedicarte a contar historias todo el tiempo.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta